Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Las Biblias que tenemos, entonces, aunque, bueno, sí, no te quiero adelantar mucho, pero el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Esther, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que venimos estudiando? Nos gusta estudiar los miércoles, nos gusta estudiar el Antiguo Testamento verso a verso, bueno, libro a libro, capítulo a capítulo, verso a verso, el Antiguo Testamento, y los domingos estamos estudiando el Nuevo Testamento, igual, libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. En los miércoles acabamos de terminar Esdras, Nehemías, y por lo tanto sigue el libro de Esther, y los domingos estamos estudiando Apocalipsis. Hace 8 días terminó el pastor predicando el último capítulo de Nehemías, por tanto hoy nos toca comenzar el estudio en nuestro libro de Esther. Entonces, si ya estás allí, te voy a pedir que vayas a Esther 1, y en lo que llegas allá déjame orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias por ser tan bueno. Gracias porque por tu misericordia estamos aquí. Permite que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, quien enseñe, quien redarguya, quien corrija los corazones de esta tu iglesia, Señor. Y toma el control de este tiempo, Señor. Lleva toda perturbación, lleva toda distracción para que podamos ser ayudados, Señor, realmente en entendimiento y en la renovación de nuestra mente para comprobar cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, si ya estás ahí, vamos a Esther 1:1 y dice lo siguiente. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Hermanos, ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Porque por eso me reí un poquito ahorita que decía yo que quien no trajera Biblia, porque realmente solo la necesitábamos para este verso. Sorpresa, este es el estudio introductorio al libro de Esther, ¿vale? Creemos que es un buen tiempo para tomar un respiro y dar una pequeña introducción, un panorama contextual acerca de en dónde estamos, ¿sale? De en dónde estamos. Entonces, para entender quién es ese Asuero del que estamos hablando en este verso 1, tenemos que explicar todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de todos estos años y todos estos meses, ¿de acuerdo? Y pues como cualquier historia de la Biblia, tenemos que desde el principio, ¿verdad? Entonces, no sé si me puedes empezar a pasar las diapositivas, Saúl, porfis. Para entender quién es el personaje del que estamos hablando, tenemos necesariamente que acudir desde el libro de Génesis, ¿sí? Y recordar que en Génesis hay una familia del pacto, ¿sí? Después de Adán, Eva, el diluvio con Noé, después de la Torre de Babel y después de todos los eventos de la creación, el libro de Génesis nos empieza a hablar de una familia que se consta de Abraham, de Sara, de los hijos de la promesa, y cómo va la línea de las promesas de Dios a través de estos personajes. Entonces, la familia del pacto y la descendencia de esa familia viene siendo Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Que termina siendo Israel, termina siendo renombrado por Dios, y a esta familia Dios les promete muchas cosas, y la mayor promesa que le da a Abraham es que a través de él van a ser benditas todas las demás naciones de la tierra, ¿sí? Y aparte que de él se va a formar una gran nación, y esa gran nación va a heredar una tierra, les empieza a prometer una tierra. Entonces empezamos a navegar a través de la Biblia, nos vamos al libro de Números y vemos cómo los israelitas, este pueblo que ya es un pueblo, ya no es una familia, que proviene de la familia del pacto, se vuelve esclavo de los egipcios. El Señor sigue prometiendo que los va a liberar, pasan 400 años de esclavitud y los libera,
en el libro de Éxodo, y en el libro de Números empezamos a ver cómo ese pueblo empieza a navegar por el desierto y empieza a dar vueltas, aunque no era la voluntad de Dios que el pueblo diera vueltas por el desierto hasta encontrar la tierra prometida. Y es otra generación, ¿sí? Una generación más adelante, que ya la vemos en el libro de Josué, que son los que logran conquistar, o a los que Dios deja conquistar la tierra prometida, ¿de acuerdo? Encontramos estos personajes, el personaje principal casi en todo el Pentateuco, pues es Moisés. Después viene el libertador Josué. Posteriormente, si cambiamos la diapositiva, ya viene una historia, una narrativa en donde todavía no se forma Israel como nación, sino que viene el episodio de los jueces, ¿sí? Estos jueces son unos caudillos, son unos libertadores que Dios elige para empezar a formar y para empezar tanto a predicar su palabra, pero también a proteger a su pueblo, también a proteger su linaje. Pero aún no tenemos una identidad nacional. Ahí están las historias de Sansón, de Gedeón, y el último juez se vuelve, el último juez del que nos narra la Biblia, pues es Samuel, ¿sí? Después nos pasamos a la historia, nos pasamos a los libros de los reyes y las crónicas, ¿sí? Y ahí vemos que ya hay una identidad nacional, ahí ya comenzamos a hablar de una monarquía, ¿sí? Esta frase famosa, ¿no? De que los israelitas le piden a Samuel que les dé un rey, ¿sí? Danos un rey, queremos ser como las demás naciones y queremos tener un rey. Entonces ahí ya tenemos a otros personajes, el primer rey de Israel, que es Saúl. Posteriormente Saúl, más bien Dios desecha a Saúl y elige a David como su sucesor, y todo esto lo leemos en las crónicas en los libros de Reyes y Crónicas, o desde Jueces venimos leyendo la historia del rey David. Y posteriormente David tiene, uno de sus hijos es el rey Salomón, es el que hereda la sucesión en la monarquía. Y en Salomón, ya con Salomón, si cambiamos la diapositiva, a la muerte de Salomón tenemos la división del reino, ¿sí? Surge una especie de guerra civil en Israel, y el reino se divide en dos, se divide en reino del norte y en reino del sur, ¿sí? Generalmente, o la Biblia le llama, al reino del norte le llama Israel, y al reino del sur le llama Judá, ¿sí? Entonces, empezamos a ver a través de los libros de Reyes y Crónicas, principalmente en Crónicas, empezamos a ver cómo los reyes del norte comienzan a ser reyes idólatras. La mayoría, creo que todos los reyes de Israel son idólatras, y los reyes de Judá en su mayoría también son idólatras, con excepción de algunos, ¿sí? Entonces, en medio de esta línea temporal, en los reyes, cuando están sucediendo estos reyes, tanto idólatras que se acostumbran a las tradiciones y costumbres de los pueblos vecinos, como los que sí son piadosos, en medio de todos esos tiempos, en medio de todos esos años, el Señor se dedica a enviar a los profetas. Ahí ya sería la siguiente lámina, la siguiente diapositiva. Entonces, Dios se dedica a enviar profetas, ¿sí? Y ahí es cuando conocemos los libros de Jeremías, de Isaías, de Oseas. Conocemos a personajes como Elías, conocemos a personajes como las historias de Elías, por ejemplo, ¿no? Eliseo. Y aunque todavía los reinos están divididos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a través de los profetas a su pueblo? Pues básicamente condena la idolatría, condena la adoración a otros dioses, condena la adoración a figuras, a estatuas, a ídolos, y condena el yugo desigual en la que está cayendo su pueblo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son estas amenazas o estas sentencias que marca Dios a través de los profetas? Pues le da sus advertencias y les dice que está a punto de mandar una disciplina, que se arrepientan, y el pueblo definitivamente, más bien los pueblos, los reinos, deciden no arrepentirse. Entonces, históricamente Dios usa a la nación de Babilonia para esclavizar al reino del sur, y usa a la nación de Asiria
para esclavizar al reino del norte, ¿sí? Entonces el Señor trae disciplina, los lleva a la cautividad a cada una de estos reinos, y específicamente vamos a seguir la línea del reino de Judá, ¿sí? Porque es para dirigirnos hacia el libro de Esther, ¿vale? Entonces el reino de Judá, que fue conquistado o que fue llevado cautivo por Babilonia, consta o es una deportación en 3 etapas, por así decirlo, ¿sí? La primera deportación es, tenemos al rey Nabucodonosor, ¿sí? Que es el rey de Babilonia, y es el que llega a esclavizar al pueblo de Judá, al reino de Judá. En la primera deportación se llevan muchos israelitas, entre ellos un joven que es el profeta Daniel, ¿sí? En la primera deportación. Pasan varios años después y en una segunda deportación de más pueblo, porque no fue en su totalidad, se lleva a otro tanto, entre ellos iba el profeta Ezequiel, ¿sí? Y posteriormente en la tercera deportación, ¿sí? Es cuando definitivamente Nabucodonosor, pues voy a decirlo así, se vuelve loco y empieza a devastar absolutamente todo, ¿sí? Todo el templo, toda la ciudad de Jerusalén. Y es cuando profana, por así decirlo, todo el altar y los instrumentos de la adoración. Eso ocurre en la tercera deportación. Todo esto ocurre en un contexto de 70 años que fueron precisamente profetizados por Dios a través de sus siervos los profetas. Todo esto dura 70 años y durante esos 70 años que ya están ellos cautivos en Babilonia, ¿sí? El Señor, a través de Jeremías, les manda una profecía, una palabra, que viene en la siguiente diapositiva, Jeremías 29:5, ahí lo puse, y Dios les manda decir a aquellos que están en Judá, les manda decir lo siguiente: edificar casas, habitarlas, plantar huertos y comer el fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense ahí y no disminuyan. Entonces, Dios les está diciendo, esto es parte de tu proceso de disciplina, entonces necesito que edifiques casa, que eches raíces aquí en la cautividad, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ahí es donde Israel comienza se empieza a multiplicar, ¿sí? En medio del cautiverio en Babilonia. Pero históricamente a Babilonia la conquistan naciones o imperios más grandes que se vuelven más fuertes. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que después de los 70 años, Babilonia es conquistada por otro imperio, que es el imperio medo-persa, ¿sí? Entonces el imperio medo-persa absorbe Babilonia, ¿sí? Y entonces ya no tenemos aquí a Nabucodonosor, ahí ya tenemos a Ciro, ¿sí? Que es de Ciro, de quien habla el libro de Esdras, por ejemplo, ¿sí? Ahí ya nos encontramos también de hecho el libro, como lo dijo el pastor en su momento, Esdras y Nehemías, pues es un mismo libro, ¿no? Solamente que está dividido en 2 episodios grandes, pero es básicamente el mismo libro y es bajo este contexto que se dio la enseñanza de Esdras y la enseñanza de Nehemías, ¿sí? Recuerda que lo que le pide Dios a Esdras, antes de Esdras se lo pide a Zorobabel, ¿sí? ¿Recuerdas las predicaciones de Esdras? Y recuerda que Zorobabel es un judío que está en la cautividad y es el primero que se empieza a llevar a gente para empezar a reconstruir el templo, ¿sí? Empieza con edicto del rey, con permiso del rey Ciro, comienza a llevarse a un puñado, a una cantidad pequeña de judíos para reconstruir el templo, ¿sí? En una primera etapa, vamos a decirlo así. Después viene el profeta Zacarías, porque no sé si recuerdas en las predicaciones que nos decía el pastor, o sea, están los judíos que le ayudaban a Zorobabel están muy desanimados, sí, porque la mayoría se queda, ¿no? Se queda y son muy poquitos los que hacen caso. Entonces Zorobabel se desanima y entonces llega Zacarías y le da esta profecía, ¿no? Esos versos que conocemos tanto, ¿no? De no es a través de tus fuerzas, no es a través de mi espíritu, ¿no?
¿sí? De la palabra de Dios a Zorobabel, ¿sí? Entonces, el segundo al mando después de Zorobabel para la reconstrucción del templo, pues es Esdras, ¿sí? El escriba. Entonces, Esdras es el que logra consumar la restauración total del templo, y posteriormente vemos que Nehemías es aquel copero del rey, ¿sí? Que es el que está muy afligido en su espíritu, y el rey de la misma manera le da la oportunidad de ir y comenzar a edificar los muros de la ciudad. Ya está reconstruido el templo, pero recuerda que el contexto de Nehemías es que ya tenemos un templo, pero ahora hay muchos enemigos alrededor que quieren destruir otra vez el templo. Entonces necesitamos una muralla, necesitamos unos muros, y es Nehemías el encargado de llevarse a otro puñado de judíos, de israelitas, para edificar el muro. Entonces, ahí es donde empezamos, más o menos, no al 100%, pero es donde comenzamos a entender más o menos lo que va a pasar en Esther, ¿sí? Porque quiero recordarte lo siguiente, o sea, cuando llegamos a Esdras, aprendimos cómo Dios está interesado en restaurar el templo de adoración en nosotros, ¿sí? Y es que es así, o sea, nosotros nacemos con un templo que está en tinieblas, nosotros nacemos en oscuridad. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51. Entonces, cuando nosotros nacemos inclinados hacia el mal, y mientras más crecemos, simplemente nuestros actos evidencian nuestra naturaleza. Dice por ahí un dicho, no es bíblico, pero creo que tiene profundidad en su verdad. No pecamos, no, ¿cómo es? Creo que es al revés. No soy pecador porque peco, sino más bien peco porque soy pecador, ¿sí? O sea, el problema no es lo que hago, el problema es lo que soy, ¿sí? Entonces, Esdras nos viene a recordar esto, que necesitamos una reconstrucción dentro de nosotros, y es precisamente por eso que vino Cristo, ¿sí? Es por eso que vino Cristo, porque el corazón del hombre estaba inclinado hacia el mal, estaba inclinado hacia hacer la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Es por eso que tuvo que venir Cristo a llevar mis pecados, a llevar mis transgresiones, mis decisiones que no tienen nada que ver con Dios, y Él las llevó sobre su cuerpo y se ofrece como sacrificio al Padre para pagar la deuda que yo tengo con el Padre. Resucita el tercer día para darnos esa esperanza y para darnos ese sello de que su sacrificio fue aceptado por el Padre, y entonces Él restaura y Él reconstruye el templo que hay en nosotros, y entonces ahora ya tenemos un corazón inclinado hacia Dios, hacia su persona, ¿sí? En Nehemías, ¿qué recordamos? Pues Nehemías recordamos que ya siendo cristianos sigue habiendo batallas, y no me lo vas a negar. Si aún no te consideras cristiano, quiero decirte algo. Tu mayor problema en este momento no es tu circunstancia, independientemente de la circunstancia en la que sea, es que tú no estás reconciliado con Dios y necesitas a Cristo, y necesitas que Cristo pague por tus pecados, y necesitas reconocer que necesitas un Salvador, arrepentirte de todo tu corazón y ofrecerle entonces tu vida ahora a Él. Pero si ya eres cristiano, entonces vas a comprender lo siguiente: si ya has nacido de nuevo, debes saber que la cosa no acaba aquí. De hecho, la cosa apenas empieza cuando eres cristiano, ¿sí? Porque a pesar de que ahora tienes un nuevo corazón que ya está inclinado hacia la adoración a Dios, como lo vimos, aún sigue habiendo batallas y hay enemigos que debemos de combatir para lograr ser esos hijos de Dios que Dios quiere que seamos, ¿sí? Debemos de levantar muros, como nos recuerda Nehemías, ¿sí? Contra todo aquello que nos está impidiendo vivir la vida cristiana que estamos llamados a vivir. A veces el levantar esos muros significa cortar relaciones con personas, ¿sí? Cortar tradiciones que veníamos haciendo, cortar con costumbres, dejar de visitar lugares que tenías
por costumbre visitar, evitar situaciones que sabes que no te van a llevar a ningún lugar bueno, o voy a decirlo así, a situaciones que ya sabes que te van a llevar al pecado, páginas de internet, incluso música que te puede llevar al pensamiento pecaminoso, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que aquí tenemos un problema, o sea, el problema es que nos pasamos la vida así, o sea, pareciera que la vida cristiana es así, ¿sí? Siempre sale un muro más que habría que levantar, ¿sí? O sea, por un lado, precisamente como lo vemos o como lo estudiamos en Nehemías, por un lado estamos, o con una mano estamos reconstruyendo el muro, y con la otra tenemos la espada, porque ya estamos viendo que el enemigo viene por este lado, y por aquí levantas un muro aquí, y ya estás viendo que el otro muro también necesita ser levantado, porque estás viendo otra batalla por allá. Y realmente ese es un mensaje no desesperanzador, pero es un mensaje que tenemos que aceptar, que nuestra vida cristiana va a ser así hasta que lleguemos a la presencia del Padre. ¿Sí? Es una vida que vamos a seguir así levantando muros, ¿sí? Y es un buen resumen de lo que va a ser nuestra vida, porque nuestra graduación, vamos a decirlo así, la graduación de esta vida, dice Eclesiastés que todos vamos para el mismo lugar, ¿no? Entonces, te vas a graduar el día que salgas de este mundo en un cajón de madera y llegues a su presencia, y ahí sí no vas a tener que levantar ningún muro más. Pero mientras eso no pasa, quiero decirte algo, la Biblia le llama, al levantar muros, la Biblia le llama renovación del entendimiento, ¿sí? La renovación del entendimiento, esas batallas que tenemos en el pensamiento, en el alma, en la voluntad, para impedir que las cosas que nos van a hacer pecar y que impiden una adoración libre hacia Dios, nos sigan atribulando, ¿sí? Nos sigan estorbando en ese camino, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo Esdras, ¿sí? Esdras es la reconstrucción del templo, ¿sí? Esdras implicaría nuestro nuevo nacimiento, ¿sí? El nuevo nacimiento que Cristo le dice a Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, Esdras debería de recordarnos eso, del nuevo nacimiento que gracias a Cristo ahora tenemos, pero Nehemías nos debería de recordar que también necesitamos estar reconstruyendo, y es una vida de reconstrucción de muros en todo momento, ¿sí? Nehemías, representa esa reconstrucción, pero del alma, ¿sí? De la voluntad, de nuestros pensamientos. Y justamente entre Esdras y Nehemías, ¿qué libro crees que está? Esther, ¿sí? Justamente si quieres pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Entre Esdras y Nehemías, ahí tenemos a Esther, el libro de Esther. El libro de Esther sucede entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras, ¿sí? Ahí tenemos la historia de Esther. 40 años después de que Ciro le da la oportunidad a Esdras para empezar a reconstruir el templo, y aproximadamente 40 años antes de que Nehemías reconstruya totalmente los muros, ahí es donde tenemos la historia de Esther, ¿sí? Entonces, ya llegamos al libro de Esther, ya sabemos dónde se ubica, ¿sí? Sinceramente creo que Esther es un libro un poquito extraño, es un poquito raro, ¿sí? En Esdras, en Nehemías, vimos a la gente que salió de Babilonia para reconstruir el templo, vimos a la gente que salió de Babilonia para edificar los muros otra vez, vimos a este remanente obediente que acudió al llamado de Dios, ¿sí? Y salió de su comodidad para reconstruir nuevamente su ciudad. Bueno, ¿por qué creo que el libro de Esther es un libro raro? Porque el libro de Esther nos narra precisamente de aquellos judíos que no quisieron salir, ¿sí? De aquellos judíos que se quedaron en Babilonia y no acudieron obedientemente al llamado de Dios para reconstruir la ciudad, ¿sí? Para reconstruir el templo y para reconstruir los muros. Entonces, en este contexto de Esther, nos vamos a encontrar cosas un poquito raras, ¿sí? La lectura del libro de Esther es diferente a la que venimos siendo acostumbrados, porque aquí vamos a ver, por ejemplo, que los judíos están comiendo cosas que no deberían de comer, según la ley de Dios o según la Torá.
vemos que los judíos se están casando con gente o con culturas que no se tienen que estar casando y aparentemente no son condenados, o sea, Dios no los está condenando. También vemos excesos, incluso también en el pueblo judío, como de licor, de las fiestas, de todo esto, y tampoco vemos una condenación como tal. Por lo tanto, no es un libro que podamos tomar como ejemplos de carácter moral, ¿sí? Incluso de los personajes que van a terminar siendo los héroes, vamos a decirlo así, no son ejemplos morales, ¿sí? No son ejemplos que podamos directamente decir, esto es un ejemplo que yo debo de seguir, ¿sí? Porque el contexto, recuerda, son los judíos que se están quedando desobedientes, ¿sí? Se están quedando y no acuden al llamado de la reconstrucción. Entonces, pero sabes, lo que siempre hace más raro del libro de Esther, no es tanto eso. Un punto antes de la rareza. O sea, el libro de Esther evidentemente es un libro que se conecta con toda la narrativa bíblica que traemos, ¿sí? Y por tanto es un libro que va a ser de forma dramática, nos va a poner en riesgo la línea mesiánica, ¿sí? De las promesas de Dios, ¿sí? Estas promesas que Dios le viene prometiendo a Abraham y que a través de todos los libros vemos cómo se van cumpliendo, Esther comienza a ponerlas en riesgo. La historia que vamos a leer en Esther las pone en riesgo, porque vamos a ver que el pueblo judío está a punto de ser aniquilado, ¿sí? Entonces, eso es un gran riesgo para las promesas de Dios, ¿sí? Porque Dios no ha desechado a su pueblo y la mayoría de su pueblo está todavía allí y está a punto de ser aniquilado. Eso lo vamos a leer, pero es así como se conecta con toda la narrativa, ¿sí? Con toda la narrativa bíblica, ¿sí? Cuando tú lo ves bajo un panorama más grande, pues sí lo sitúas como algo dramático y algo serio, porque dices, oye, si ocurre la aniquilación de los judíos en Esther, es muy probable que no tengamos un Salvador, o sea, es muy probable que no se hubiera podido llegar al Salvador, ¿sí? Que no podríamos llegar a Cristo, ¿sí? Al Verbo hecho carne. Entonces, ahora sí, la cosa más rara para mi gusto del libro de Esther es que en ninguna de sus páginas se encuentra el nombre de Dios. No sé si ya has leído Esther en algún momento, y si ya lo habías leído, no sé si ya sabías esto, pero en ninguna de sus páginas te vas a encontrar el nombre de Dios, ¿sí? No te vas a encontrar ni el nombre de Jehová, ni el artículo así de Dios, ni el artículo definido, no te vas a encontrar el Espíritu Santo, no te vas a encontrar a gente orando, por ejemplo. Te vas a encontrar te vas a encontrar como versículos donde dice que los judíos iban a orar, pero no dice los judíos están orando, ni siquiera, por ejemplo. Entonces, para mí se me hace demasiado raro, o sea, que un libro de la Biblia no hable acerca de Dios, que no hable acerca de la oración, que no hable acerca del Espíritu Santo, y es que es aquí el truco capcioso, ¿sí? El hecho de que la palabra Dios, la palabra Jehová, la palabra Espíritu Santo no estén literalmente escritas en el libro de Esther, no significa que Dios no esté, ¿sí? No significa que Dios no esté obrando a través de las historias que vamos a leer. Va a ser muy común que en el estudio de Esther te encuentres la frase "y aconteció que", o "y entonces resultó". Y esas dos frases te van a hacer la lectura de Esther que pareciera como una obra magníficamente llena de coincidencias que le dan la victoria al pueblo judío a través de una oposición. Entonces, pero nunca te encuentras el nombre de Dios, nunca te encuentras "y entonces Dios orquestó que", no, simplemente te encuentras esas frases "y entonces aconteció que pasó esto", y entonces resultó que esto. Eso, mis hermanos, yo creo que nos lleva a la reflexión. Yo creo que eso abre el panorama totalmente. Creo que la doctrina más profunda que podemos encontrar en Esther es la de la providencia divina, la providencia de Dios. Cómo Dios actúa en medio de circunstancias que el hombre no es que no pueda controlar, pero que el hombre ni siquiera se imagina,
¿sí? Cómo Dios, te lo platico muy rápidamente. Los estudiosos creen que Dios puede manifestarse en la realidad o en tus circunstancias de dos diferentes formas, de forma providencial o de forma milagrosa, ¿sí? Entonces, cuando es de forma milagrosa, pues para nosotros es cuando ocurre un milagro, ¿no? ¿Sí? Cuando una enfermedad terminal es sanada, cuando una persona viene y te dice algo que solamente tú conocías, o sea, cuando se dan ese tipo de cosas sobrenaturales, se dice que es Dios actuando milagrosamente. Pero cuando todo ocurre por un engranaje súper coincidencial y por algo que verdaderamente, o sea, circunstancial, y ocurre, te dieron el trabajo, llegó la persona que esperabas que llegara a tu vida, no sé, o sea, llena la rayita con la situación o la historia que tú quieras, ¿sí? Pero cuando no hay algo sobrenatural y simplemente todo se orquesta a través de todo el engranaje de las circunstancias todo alrededor, eso se llama, o los estudiosos le dicen, la providencia de Dios, ¿sí? O la providencia divina. Entonces, para ir terminando esta breve charla, quiero darte simplemente unos puntos que encontré como aplicación, ¿sí? Porque es muy común que hayamos nacido de nuevo, ¿sí? Es muy común en una iglesia cristiana, creo que es común encontrar a cristianos, ¿verdad? Es común encontrar que la gente o que la mayoría de las iglesias cristianas estemos llenas de personas que queramos agradar al Señor, ¿sí? Y que estamos fielmente levantando, que no solo somos nacidos de nuevo, pero sino que vivimos fielmente levantando muros, ¿sí? En contra de todo aquello que nos va a estorbar o que nos va a impedir una adoración libre y genuina hacia nuestro Creador, ¿sí? Y estamos esforzándonos por llevar una vida en obediencia a sus mandamientos, pero déjame decirte algo, también estamos llenos de personas, yo antes que nadie, que tenemos áreas de nuestra vida que se quedaron en Babilonia, que tenemos áreas de nuestra vida en donde quizás nos está dando mucha flojera seguir al Señor, obedecer al Señor. Hay áreas de mi vida en las que me falta mucho valor para obedecerlo, mucho valor para ir claramente y decirle, aquí mira, aquí te voy a obedecer, tú me estás pidiendo esto voy a hacer. Hay muchas áreas en mi vida en las que yo sigo desconfiando, ¿sí? Hay áreas en mi vida en donde yo quiero quedarme cómodamente, a pesar de que el Señor ya me está llamando a salir de allí. Yo deliberadamente decido quedarme, como el pueblo de Israel que quiso quedarse en Babilonia. Tuvo sus consecuencias, lo vamos a leer, lo vamos a conocer, ¿sí? Yo creo que de la misma manera en que que el remanente que fue obediente sufrió batallas, sufrió angustia, sufrió persecución y hubo enemigos, los que se quedaron, yo creo que la pasaron peor, no lo sé, pero yo creo que la pasaron peor, porque nos vamos a dar cuenta a través del verso a verso de que dieron un edicto con fecha, o sea, pusieron una fecha en la que los iban a aniquilar, y ese era el decreto del rey, aniquilar a todo aquel que fuera descendiente judío. Sí. Entonces yo creo que esa es una de las peores angustias que un hombre puede sufrir, saber la sentencia del día de su muerte y no poder hacer nada al respecto. Entonces, hubo consecuencias y quizá hoy hay consecuencias también de pecados que no has querido dejar, de áreas de tu vida que siguen en Babilonia, y quizá estás viviendo esas consecuencias, quizá estés en angustia, no sé realmente cuál sea tu situación. Hay áreas de tu vida en la que Dios te puede estar diciendo sal, y quizá le digas como yo le digo, pero es que Señor, es que aquí tengo todo y tú me estás mandando a un lugar en donde está en ruinas, como Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Como el templo, o sea, está todo destrozado, o sea, yo ya tengo mi vida aquí. Es más, tú ya me habías dicho, ¿te acuerdas? Lo vimos en Jeremías, tú ya me habías dicho
que aquí hiciera yo familia y aquí hice familia, Señor. Pero el Señor ahora te está diciendo, sal de ahí. Y a veces tengo consecuencias en mi vida que son precisamente orquestadas por esas malas decisiones o por esas desobediencias. He desconfiado muchas veces de la mano de Dios, de la mano bondadosa de Dios, en medio de mis circunstancias, sobre todo mis circunstancias de salud o de la salud de mi familia. Puede haber muchas áreas que estén allí. Y esa es la invitación que te hago hoy, a que reflexiones en qué áreas de tu vida pueden estar allí, en Esther. Allí en Esther donde pareciera que Dios no está. Hay áreas de tu vida en donde quizá pienses que Dios no está, en que no puedas ver claramente a Dios en esa situación. Pero Esther te va a recordar que aunque tú no veas a Dios, Dios nunca ha dejado de estar ahí para ti. Y a pesar de que tú sigues desobedeciendo, Dios sigue teniendo un plan para ti en medio de esa desobediencia. A Él no le agrada tu desobediencia, pero te ama tanto que va a usar tu desobediencia para tu propio bien. Y quizá no lo entiendas. No sé cuál sea tu circunstancia el día de hoy, no sé cuál sea la razón por la cual hoy Dios quiso que llegáramos a escuchar esto, pero creo firmemente en la esperanza que el mensaje bíblico nos da, y creo que en Esther vamos a encontrar esto. Creo que vamos a encontrar que aunque estemos en tiempos de angustia y quizá no entiendes lo que está pasando en tu vida, cuando te cuesta obedecer en aquel pecado que solamente tú sabes, recuerda que Dios está allí, que la providencia del Señor está allí y que no estás solo. Que aunque no lo veas, el Señor va a permanecer fiel a sus promesas y el Señor va a interceder por ti en todo momento. Y el Señor va a estar y va a cumplir su plan y su propósito en ti y en tu vida. Eso es lo que quisiera que te llevaras cuando empecemos a estudiar bien el libro de Esther ahora sí, y que tengas siempre esto en el corazón a través de que vayamos navegando el verso a verso. Déjame orar para ti. Señor, gracias por esta introducción que tú nos has dejado conocer. Gracias porque a pesar de que a veces hay áreas de la vida en las que he sido desobediente, o hay otras áreas en mi vida que han provocado angustia, dolor, ansiedad, y definitivamente áreas en donde no te veo, donde no te siento, donde no te escucho, donde pareciera que tú realmente no estás. Gracias por recordarme y gracias por traer el libro de Esther a esta tu iglesia para recordarnos esto. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio de mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar al tercer día. Gracias porque tus promesas se cumplen en mí y en los tuyos. Recuérdanos a través de este navegar por el libro de Esther que siempre tus planes se cumplen, Señor, y ayúdanos cada vez a ser más obedientes al llamado de Dios.